través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para referirnos a una interesante columna de opinión que, bajo el título ¿Cómo hacer más efectiva la participación en los sistemas educativos?, nos plantea Francisca Álvarez Figueroa y Daniel Díaz Vera. Francisca Álvarez Figueroa es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster de la Universidad de Liverpool y es también investigadora doctoral en el Global Development Institute de la Universidad de Manchester. Enfoca su investigación en desarrollo internacional y análisis organizacional, mientras que Daniel Díaz Vera es psicólogo, magíster en psicología social de la Pontificia Universidad Católica y magíster en cambio organizacional y doctor en políticas y gestión de desarrollo de la Universidad de Manchester. ¿Qué dice esta columna? ¿Cómo hacer más efectiva la participación en los sistemas educativos? Una cosa es que se piense que la participación es buena per se, otra que se diga que los espacios de participación son relevantes, pero todo ello es distinto a que tales espacios existan y que de existir estos impliquen y faciliten una participación efectiva en la toma de decisiones. El pasado 1 de junio, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a la Ley General de Educación, LGE, entre las que se incluye la indicación que mandata la existencia de consejos escolares en todos los establecimientos educacionales del país, cualquiera sea su tipo de financiamiento. Lo anterior constituye un paso sustancial hacia la creación de condiciones para la participación de comunidades educativas en la toma de decisiones y gobernanza de sus escuelas y colegios, y abre el debate de qué entendemos por participación efectiva y cuáles son las condiciones que deben desarrollarse para que tal participación se produzca y tenga un impacto en la gobernanza de las instituciones educativas. En una columna previa expusimos la relevancia de incorporar la educación cívica para la socialización democrática. En esta ocasión revisaremos si los discursos y planteamientos sobre participación y deliberación tienen una manifestación concreta en las estructuras y mecanismos que se han generado al interior de los sistemas educativos. Existe hoy una variedad de instancias que promueven la participación tanto en las escuelas como también a nivel territorial. En el caso de las comunidades pertenecientes a servicios locales de educación pública, SLEP. Actualmente, las escuelas y colegios del país cuentan con espacios de participación tales como los centros de alumnos, grupos de delegados de curso, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y, hasta la puesta en marcha de la mencionada modificación a la LGE, consejos escolares que operan solo en establecimientos que reciben aportes del Estado. No obstante, la existencia de estos espacios no implican que se produzca una participación efectiva, pues enfrentan al menos 3 tensiones que vale la pena considerar. 1. Sus facultades están condicionadas al tipo de dependencia. El cuerpo normativo es más robusto y estricto cuando regula instituciones públicas y más débil y abierto para los establecimientos de dependencia privada. Los nuevos servicios locales de educación pública, por su parte, están diseñados para ser dialogantes y democráticos, involucrando en su operación un número de organismos de participación mayor a nivel territorial. Entre estos está el Consejo Local,
que reúne a representantes de todos los estamentos del territorio y el comité directivo local, con miembros de distintas esferas de la comunidad, incluidos centros de formación profesional. Por el contrario, no existen organismos similares para corporaciones privadas de educación ni para departamentos y corporaciones de educación municipal. 2. La infame lógica de rendición de cuentas, con las consecuencias, ha generado un ambiente en el que muchas escuelas y colegios quedan entrampados debido a un constante responder a requisitos impuestos por el sistema. Nuevas normativas, regulaciones, circulares y otros requisitos llevan a que las comunidades educativas ocupen una fracción significativa de su tiempo respondiendo a la multiplicidad de tareas administrativas como en un checklist sin fin. Conscientes de las demandas que deben cumplir los establecimientos, despliegan mecanismos que, si bien les permiten dar cuenta del requisito, pueden atentar contra el propósito original con que tal requisito se estableció. Así, es posible ver prácticas tales como ensamblar centros de alumnos designando a los estudiantes con mejor rendimiento, sin mediar elección entre los estudiantes, o centros de alumnos que operan de modo intermitente, lo que pareciera implicar que se trata de un espacio opcional o prescindible, y centros de alumnos y de padres tutelados por profesores o asistentes de la educación expertos en el tema. Si bien parece haber un incentivo visible a tomar parte de estas instancias, sus capacidades acaban por estar muy restringidas y bajo un continuo tutelaje institucional. 3. Los organismos que constituyen espacios efectivos de toma de decisiones son principalmente adultocéntricos. En este sentido, al analizar las facultades de dichas instancias, los espacios como el centro de alumnos pueden solo ser informados en procesos de toma de decisiones, aconsejar o proponer, pero no resolver, salvo en el caso de los consejos escolares pertenecientes a los servicios locales de educación pública, los cuales pueden resolver en materia de calendarización y reglamentos internos. Por otro lado, si bien los centros de alumnos son caracterizados como espacios de organización estudiantil para el desarrollo de su participación y fortalecimiento de la comunidad educativa, la ley solo exige su existencia en establecimientos que cuentan con niveles de enseñanza a partir de quinto básico, es decir, estudiantes bajo este curso parecen no necesitar ser representados ni participar en tanto miembros de la comunidad educativa. Así, las instancias de participación que han sido formuladas acaban siendo víctimas de sus circunstancias, las que de un modo u otro terminan por degradar su alcance, sostenibilidad o impacto. En una de las conceptualizaciones más influyentes sobre participación, Einstein propone su escalera de la participación, definiendo niveles de involucramiento de las comunidades. En sus peldaños más bajos, define como no participación a la manipulación y coerción de los actores. En sus niveles intermedios se encuentran la provisión de información y la consulta respecto a ciertos temas, lo cual ha sido reconocido como pseudo-participación. Finalmente, compartir el poder de decisión, la delegación de poder y la autogestión son concebidos como participación efectiva o auténtica. Las situaciones descritas nos llevan a constatar que en diversas ocasiones se presentarían dinámicas de pseudo-participación en el sistema escolar chileno. La consecuencia más evidente es el desaprovechamiento de la oportunidad para la participación efectiva, restringiendo la práctica de la deliberación y amenazando la adquisición de herramientas para operar en comunidades diversas, donde la diferencia exige conversación y acuerdos. La gobernanza, por su parte, ha sido conceptualizada como un proceso de liderazgo estratégico relacionado con la toma de decisiones sobre la existencia de la organización, su propósito, objetivos, procesos y sostenibilidad. Se relaciona con la definición e implementación de visiones y misiones institucionales y con la existencia de controles y equilibrios para asegurar que las decisiones reflejen lo que es mejor para la organización. Si bien su despliegue inicial de prácticas de gobernanza ocurrió en organismos privados, al haber demostrado ser un mecanismo efectivo
para gestionar la multiplicidad de intereses que conlleva la operación de cualquier organización, hoy está presente en organizaciones privadas, públicas y del tercer sector, permitiendo que ellas puedan operar ya no solo en una determinada comunidad, sino con tal comunidad involucrada en los procesos centrales de toma de decisiones, construyendo así confianza, transparencia y mecanismos apropiados de rendición de cuentas. Así, es posible proponer que la participación efectiva de los actores educativos sea condición necesaria para la gobernanza de sus escuelas y sostenedores, pues es esa misma diversidad de puntos de vista en los espacios de deliberación lo que los nutre. De esta forma, si los espacios de participación son restringidos o tutelados, dichas condiciones para facilitar la participación genuina y la diversidad de opiniones y puntos de vista pueden verse limitadas, mermando las oportunidades de construir colectivamente una gobernanza validada que lidere y facilite tanto la transparencia como la confianza y la responsabilidad compartidas. En el escenario actual es posible ver con optimismo el avance legislativo hacia la inclusión de los consejos escolares en los establecimientos educativos de todo tipo de dependencia. Sin embargo, los desafíos en materia de participación efectiva son significativos y parecen estar presentes en los diversos niveles del sistema, por lo que los cambios requeridos implicarán más que un mero cambio normativo, que requerirá de un estrecho acompañamiento institucional para asegurar un impacto decisivo en la participación efectiva para la toma de decisiones. Hasta ahí la columna de opinión de Francisca Álvarez Figueroa y Daniel Díaz Vera. Cómo hacer más efectiva la participación en los sistemas educativos. Dicho sea de paso, más allá de la opinión que está contenida en esta columna, ella misma proporciona información que hace evidente que en Chile no se respeta el principio de participación. Y decimos principio porque ha sido sumamente zigzagueante y también intermitente la presencia en Chile, en la historia de la educación, de esta variable que es la participación de los distintos estamentos de la comunidad escolar, toma de decisiones de un colegio. Quiero recordar además que la propia Academia Libre hizo un alcance por escrito al entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, hace ya 2 administraciones de gobierno, respecto de la necesidad imperiosa de restablecer en propiedad a los centros de estudiantes de los colegios el derecho a participar de manera vinculante, es decir, no simplemente informarse y tener derecho a opinar, sino que ejercer el derecho a que esa opinión sea incidente en las resoluciones que se adoptan. Y en ese momento hubo un compromiso que el ministro cumplió en el penúltimo día de su gobierno respecto de aprobar un decreto en esa dirección. De alguna manera ese decreto abrió el campo, creó un marco institucional de discusión a partir del cual este derecho a la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones fue tomando peso en la legislación. Y eso es lo que está hoy día en entredicho. Lo que hay que fiscalizar es precisamente hasta qué punto ese derecho a la participación es propiamente una facultad observable y hasta dónde, en realidad, como hasta aquí ocurre,
es un principio que todavía no es respetado como se debiera. Hay que estar encima de este tema porque es sumamente relevante. Chile tuvo en el pasado, durante el siglo XX, los llamados colegios experimentales, que no eran, como se usa hoy día el término, esos colegios que tienen una fuerte gravitación en asignaturas no tradicionales. No, los colegios experimentales eran escuelas en las que precisamente los estudiantes organizados participaban de la resolución de los problemas y también se hacían cargo de las situaciones y de los procesos en marcha en el proceso pedagógico.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad tenemos noticias que se relacionan con el abordaje respecto del cambio climático y de las energías. Hace menos de un año, una avioneta despegó de un pequeño aeropuerto en el sur de Inglaterra e hizo historia. Su corto trayecto al mando de un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica estableció un nuevo récord Guinness. Fue el primer vuelo del mundo realizado únicamente con combustible sintético. El carburante era de una compañía británica llamada Zero Petroleum, una de las numerosas empresas que están apostando al desarrollo de combustibles sintéticos, también conocidos como e-combustibles. La iniciativa de estas empresas se encuentra en distintos sitios del mundo, desde Bilbao, España, al desierto de Nevada en Estados Unidos y el sur de Chile. El interés de los carburantes sintéticos crece en momentos en que buscar alternativas a los combustibles tradicionales es más urgente que nunca. Para que el planeta no supere los 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial, es necesario que las emisiones de CO2 y dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles se reduzcan en un 45% para el año 2030, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que este año estamos en la vía acelerada hacia un desastre climático. Pero también señaló que la transición a energías renovables ofrecerá esperanzas a millones de personas afectadas por el cambio climático. Es en este marco donde se plantea si es que los combustibles sintéticos pueden ser parte de la solución. Químicamente, los combustibles sintéticos y los de origen fósil son iguales. Ambos tipos de combustibles son hidrocarburos, es decir, una molécula que está formada por hidrógeno y por carbono. Normalmente lo que se hace es extraer el petróleo de la tierra, refinarlo y generar distintos productos, como la gasolina, el diésel o el queroseno. En el caso del combustible sintético, en cambio, el hidrógeno y el carbono necesarios provienen de otras fuentes. El hidrógeno se obtiene, por ejemplo, separando en una molécula de agua sus componentes, hidrógeno y oxígeno, mediante un proceso que utiliza electricidad y se llama electrólisis del agua, capturando así el hidrógeno. Por otro lado, se requiere carbono, que puede obtenerse de distintas fuentes. Lo puedes coger de una chimenea de una fábrica que está echando CO2, o lo puedes capturar directamente del aire. Y ese CO2 lo rompes nuevamente en carbono y en oxígeno, y te quedas con el carbono. Posteriormente, en otro proceso industrial adicional, es posible unir el hidrógeno y el carbono sintetizando en una cadena de hidrocarburo. Entonces, de manera artificial, generas una molécula que es exactamente igual que la del diésel, gasolina o queroseno tradicional. Pero, ¿cuán verdes son los combustibles sintéticos? Para que estos sean sostenibles, la clave es que todo el proceso se haga con electricidad renovable.
Si no se usa electricidad renovable, ahí el proceso no es limpio. Al igual que en el caso de los combustibles tradicionales, cuando los combustibles sintéticos son quemados, liberan a la atmósfera CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero causante del cambio climático. Por ese motivo, para que realmente pueda hablarse de un proceso sostenible, el carbono debe provenir de CO2 capturado del aire. Si has capturado el CO2 del aire, como lo capturas de la atmósfera y al quemar el combustible sintético lo vuelves a echar a la atmósfera, el valor es neutro, no hay contaminación adicional. En el caso de la avioneta que estableció el récord Guinness, el combustible fue producido usando totalmente energía renovable. Ahora bien, la cantidad de combustible sintético producida actualmente es diminuta, pero ese proceso podría acelerarse. Además de Zero Petroleum, la lista de empresas que trabajan en el desarrollo de combustibles sintéticos incluye, por ejemplo, a Fulcrum Bioenergy, una empresa estadounidense que está construyendo una refinería en el estado de Nevada. En este caso, el carbono no provendrá de la captura de CO2 del aire, sino del metano producido por la descomposición de residuos municipales. En Chile se encuentra HIF Global, una empresa de origen chileno con proyectos en Chile, Estados Unidos y Australia, que comenzó en el año 2021 a construir una planta demostrativa llamado Haru Oni, unos 15 kilómetros al norte de Cabo Negro, en la región de Magallanes y la Antártica. Haru Oni es la planta demostrativa de HIF que producirá combustibles carbono neutrales gracias a los fuertes vientos de la Patagonia y tecnología de punta. Actualmente la planta presenta un 70% de avance y se espera iniciar la producción de combustibles hacia fines de año. El hidrógeno se obtendrá mediante electrólisis del agua y el CO2 por captura del aire. La meta es sintetizar metanol y a partir de ello obtener una gasolina que se podrá usar en vehículos actuales sin modificación alguna. Por otra parte, Repsol, la multinacional energética y petroquímica con sede en España, en mayo de este año comenzó a construir en el puerto de Bilbao una de las plantas de combustibles sintéticos más grandes del mundo. La misma contará con un electrolizador de 10 megawatts, con el que producirá 2.100 toneladas anuales de combustible principalmente para aviones, barcos y camiones. El plan de esta empresa es inaugurar esta planta de combustibles sintéticos para el 2024. Ahora, ¿qué pasa con el combustible que usan los automóviles? James Dyke, experto en cambio climático inglés, cree que no se justifica recurrir a los combustibles sintéticos en el caso de los automóviles. Actualmente estamos viendo un crecimiento exponencial en autos eléctricos y un fuerte incremento en toda la infraestructura de recarga asociada. También hay un potencial rol para hidrógeno como combustible en el transporte por carretera. En este sentido, ¿no sería ese el foco para los combustibles sintéticos? Esa cantidad de electricidad puedes usarla para mover un coche eléctrico directamente y ahí no hay pérdida por ningún sitio. O puedes usar esa electricidad para capturar el CO2, producir el hidrógeno, hacer la síntesis y luego quemarlo en un motor que es súper ineficiente.
porque en un motor diésel o de gasolina casi toda la energía se pierde en forma de calor. El Parlamento Europeo votó este mes a favor de prohibir la venta de autos nuevos con motores de combustión, es decir, a gasolina y diésel tradicional, a partir del 2035. Algunos críticos acusan a empresas petroleras de prometer e impulsar el uso de combustibles sintéticos en autos con el fin de retrasar la transición a vehículos eléctricos, manteniendo así el mayor tiempo posible la venta de coches tradicionales y el consumo de sus productos. El objetivo final es descarbonizar el sector del transporte y debemos mantener todas las opciones sobre la mesa para reducir las emisiones de la manera más rápida y eficaz. Debemos evitar el determinismo y dejar que todas las tecnologías compitan y se complementen entre sí. Los expertos en la materia coinciden en destacar que técnicamente incrementar la producción de combustibles sintéticos es posible, pero el mayor reto es que aumentar esa producción requerirá grandes cantidades de electricidad renovable. Europa sabe que si quisiéramos, por ejemplo, mover todos los aviones con este combustible, solo los que salgan de Europa habría que importarlo de afuera, porque necesitas muchos molinos, muchos paneles solares. Por ejemplo, el gobierno alemán hizo recientemente un acuerdo con el gobierno chileno para colaborar en ese aspecto, pero todo está en una fase muy inicial. Además, se requiere integrar una serie de elementos para reducir los costos actuales de la producción de combustibles sintéticos, como instalar suficiente capacidad de energía renovable, instalar suficiente capacidad de electrólisis para la producción de hidrógeno y acceder a una fuente sostenible de CO2, por ejemplo, captura directa del aire. Pero si estos elementos logran integrarse de manera satisfactoria, es posible vislumbrar la producción de combustibles sintéticos como una alternativa concreta para reducir las emisiones productoras de efecto invernadero y que aceleran el cambio climático. Son noticias que involucran a nuestro país en iniciativas que van en la línea de poder realizar aportes reales en la matriz productiva de diferentes países y al mismo tiempo realizar aportes significativos para la reducción de los gases de efecto invernadero y que, por cierto, se ha convertido en una urgencia a nivel planetario. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre y lo hacemos para ver el complejo panorama del séptimo arte. El periodo de vacaciones de invierno siempre fue inclemente con las películas al margen de las grandes franquicias de Hollywood. La llegada de julio supondría la desaparición de cualquier producto que no fuera una cinta de animación o con grandes efectos visuales, siempre llamadas a convocar a padres e hijos durante el receso escolar. Pero al menos existía el consuelo de que durante los meses previos, aunque fuera pasajeramente, habían tenido su espacio filmes más pequeños, de autor, con una impronta más allá de los grandes estudios. Pero eso ya parece una página del pasado. Quienes se han acercado a la cartelera local durante las últimas semanas han podido comprobar cómo el panorama se ha vuelto cada vez más homogéneo, a excepción de algunas valiosas películas locales, pero con un fugaz paso, como El Padeciente, Mensajes Privados, Travesía Travesti. El grueso de la oferta de las multisalas se nutre de producciones estadounidenses de perfil exclusivamente comercial. Recientemente, el único caso fuera de esa norma lo encarnó la española El Buen Patrón, una cinta sólida que venía precedida con el rótulo de gran ganadora de los últimos premios Goya. Pero ni los reconocimientos ni el gancho de su principal estrella, Javier Bardem, consiguieron que durara más de un par de semanas en las grandes cadenas. Tras reunir a menos de 1.000 espectadores en sus primeros 7 días, hoy únicamente se puede ver en cines independientes. Durante la primera parte de 2022 corrieron similar suerte filmes como Benedetta, del neerlandés Paul Verhoeven, y Petit Maman, de la francesa Céline Sciamma, dos de las apuestas más atractivas que despachó Europa durante el último año y que obtuvieron una fría respuesta en multisalas nacionales. En tanto, otras derechamente no alcanzaron a entrar en el radar de las principales compañías. Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2021, la sátira rumana Sexo Desafortunado o Porno Loco debutó en marzo únicamente en espacios alternativos, instalándose en complejos como el Cine Arte Normandie o el Cine Biógrafo, y peor le fue al documental animado Flea, nominado a 3 Oscar, aunque tenía fecha de estreno en ambos circuitos. Al final se resolvió cancelar su lanzamiento. La historia sobre un refugiado parece más urgente que nunca en el escenario actual, pero al menos en este lado del mundo no verá la luz a través del formato clásico. ¿Cuán radical ha sido el giro que vivió la industria de exhibición? ¿Dónde quedó el hito de la surcoreana Parasite, que en el verano de 2020 convocó a más de 300.000 personas y timbró uno de los mayores éxitos históricos para el cine de autor en el país? Una pandemia arrolló a la industria y en Chile eso se manifestó en que las salas estuvieran cerradas casi una eternidad. En concreto, hubo una breve reapertura a inicios de 2021, pero el regreso recién se selló durante el segundo semestre, en todo momento con aforos acotados que no han superado el 75% del total de la capacidad de los recintos. Esas limitaciones, más el temor inherente de parte de la población a volver a lugares cerrados en tiempos de COVID, ha provocado una mella. Tanto los miembros de las grandes cadenas como de los cines alternativos coinciden en que actualmente acude entre un 60 y un 50% del público que regularmente llegaba en 2019. En ese contexto, la única película que ha tenido un rendimiento descollante y aparentemente inmune a los efectos de la crisis ha sido Spider-Man, con cerca de 2,5 millones de asistentes.
Ambos se situaron con holgura por sobre lo que totalizó un largometraje como el de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, que a pesar del nombre y apellido del director es realmente una basura de película. Estamos en medio de un proceso de cambio y las cosas no se han asentado, señala Carolina González, vocera del cine El Biógrafo, quien reconoce que al cine pequeño le está siendo difícil su comercialización. La cartelera actual de la sala del barrio Lastarria ilustra aquel momento de ajuste. Cuenta solo con 3 funciones en lugar de las 4 que solían programar. Las películas no se mantienen tanto tiempo. A las 3 semanas estás viendo con qué la vas a reemplazar y te cuesta un poco más encontrar esos reemplazos. Al programar hoy existe menos oferta y uno tiene que apurarse porque además las ventanas entre el paso del cine al streaming son muchísimo más cortas, señala. Bajo su óptica, la mayor parte del público del cine independiente es adulto y esa gente se alejó durante mucho rato de las salas y le ha costado mucho volver. Teresita Ugarte, presidenta de la red de salas de cine que agrupa al Centro Arte Alameda junto a una veintena de complejos independientes, concuerda en que los alternativos hoy apelan cada vez más a títulos hollywoodenses. Eso se debe a la necesidad de reactivarse económicamente. Como la gente no está yendo mucho al cine, toca apostar por los más seguros, que vienen siendo los blockbusters y películas que nos garanticen cierta cantidad de audiencia que permita que las salas no quiebren, sostiene la vocera. Tratamos de equilibrar y dar cabida al cine independiente chileno, pero realmente se está haciendo cuesta arriba, si es que no existe un plan de reactivación claro respecto a los espacios culturales, añade. Pero el asunto también se mueve en otras direcciones. Instituciones como la Sala K han dado una vuelta a lo que generalmente se entiende por ir al cine. Tras convertirse en un proyecto itinerante, cerraron su espacio en Barrio Italia tras la crisis del COVID, se han dedicado a organizar proyecciones al aire libre y desde mayo realizan cine, música y baile, un evento en que cruzan la muestra de filmes con conciertos con visuales y DJ set. Allí exhibieron Jane Van Charlotte del año 2021 de Charlotte Gainsbourg y Nosferatu, la clásica cinta de 1922 en conmemoración de su centenario. La idea nació a modo de respuesta a cómo ofrecer más que la película. Lo que hay que trabajar a nivel nacional son 2 ejes: que existan más salas de cine independientes, bien equipadas técnicamente y con profesionales capacitados, y una política audiovisual que tenga que ver con la formación de audiencia de todas las edades. Porque si tenemos más espacio, la gente no va a ir de manera espontánea, expresa Ugarte. Durante el primer año de pandemia, la adversidad impulsó a que tanto esa organización como el Centro Arte Alameda crearan sus propias plataformas digitales, una iniciativa nacida de una emergencia que ha trascendido en el tiempo y donde acogen cintas acordes con los visitantes frecuentes a esas salas. Pero el primer foco sigue estando en la pantalla grande, ese querido lugar que se niega a desaparecer después de la tempestad. Es particularmente complejo el momento que está viviendo el cine y la exhibición de cine independiente en Chile. Hablar de cine-arte hoy día como contenido de exhibición en este país es realmente un eufemismo. Tal como hemos visto, son las películas profundamente comerciales las que están copando esa cartelera, y lo demás
intentos por resucitar cintas clásicas del recuerdo y no otra cosa. A ver qué pasa es de esperar que surja dentro de las políticas públicas del área de cultura una que precisamente vaya en respaldo del gran cine, del cine alternativo, del cine que busca generar inteligencia, creatividad, porque no puede ser que los grandes fondos públicos, por mucho que digan estar financiando películas chilenas, estén financiando películas chilenas estúpidas. Eso no es un aporte, y el que sean chilenas no las hace mejor. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.